a la Constitución, que tiene sentido y valor esencialmente histórico desde tiempos antiguos, fruto de la evolución que se pone de manifiesto en los diferentes textos constitucionales. Se podría decir que es un legado que se resume en ideas que garantizan los derechos, la separación de los poderes, o que se sintetizan en el Estado de Derecho y el principio democrático, así como el valor de la Constitución como una norma suprema. Tiene un origen histórico, se ubica en el siglo XVII en Inglaterra. Cabe resaltar que todo un siglo después de la Revolución Francesa y en la independencia que sucedió en Estados Unidos, solo en ese momento se da la idea que la limitación del poder requiere la división de poderes y el reconocimiento y garantía de la libertad de los ciudadanos, y de que ello conlleva, en la mayoría de los casos, la forma escrita de estos límites en una o varias normas que son básicamente en el sistema. La idea de la Constitución aparece estrechamente vinculada a la de Estado de Derecho y a los derechos fundamentales. Ok. La limitación del poder requiere también el establecimiento y la garantía de ámbitos uh, reservados, espacios que ni el poder que ni el poder ni el derecho pueden invadir. Esto justifica el reconocimiento jurídico de los derechos fundamentales. Tenemos que tener claro que en el primer constitucionalismo la idea de soberanía nacional fue entendida en la práctica eh, como la como justificación del sufragio restringido o censitario, que por unas u otras vías venía a formarse en la consagración de la burguesía como titular de los derechos de participación política. Hablando entre paréntesis, eh, se relaciona sobre la exclusión en bloque de mujeres o personas de determinada raza por su condición de esclavos, de la titularidad de estos derechos. Hoy podríamos decir que toda sociedad en la que no está asegurada la garantía de todos los derechos que responden a las necesidades o actuales del hombre, ni determinada la separación de poderes, ni esté gobernada de acuerdo con las exigencias del principio democrático, no tiene constitución. Bueno, entonces, el concepto garantista, en el sentido visto, tiene como finalidad establecer una limitación de poder y preservar los derechos de los ciudadanos, pero la experiencia histórica ha demostrado que ello es prácticamente imposible si no existe una norma o varias que recoge y que garantice esos límites al poder. Muchas gracias. Ahora doy pase a mi compañero. Capítulo 4 nos hablan sobre los tres modelos o corrientes de constitucionalismo, que a pesar de compartir ideas similares sobre la separación de poderes, derechos fundamentales o sobre las obligaciones del Estado, tienen características muy particulares. Por ejemplo, podemos hablar del constitucionalismo británico, el cual carece de una constitución escrita, ya que estos están regidos por leyes que ellos mismos emiten. Ellos priorizan más que nada la jurisprudencia, la cual ellos dan, y la adecuación de las leyes se da de manera espontánea, ya que no existe ahí una ley suprema a la cual tengan que regirse. También, por otro lado, podemos hablar sobre el constitucionalismo francés, el cual, luego de la Revolución Francesa y luego de pasar de un estado monárquico a un estado de derecho, podemos encontrar que está influenciado por autores. Uno de ellos es Montesquieu, el cual de él rescatan la separación de poderes. Ciertamente Locke también habló sobre la separación de poderes, pero esta no estaba tan perfeccionada, ya que no podíamos encontrar el poder judicial, ¿no? También pudieron rescatar de Rousseau la parte de
los fundamentos de la democracia y la soberanía popular. Por otro lado, también encontramos a Sieyes, que habla sobre la soberanía de la nación y los atributos que se tiene para gobernar sobre ellas, ¿no? Por último y no menos importante, hablamos también sobre el constitucionalismo estadounidense, ya que el constitucionalismo estadounidense, si bien es cierto, tuvo influencia de la separación de poderes de Locke, del constitucionalismo británico, del francés, también por parte de, de Rousseau, podemos ver que en Estados Unidos se caracteriza más por haber aplicado el sistema federal y también la revisión de las leyes por parte de los jueces, ¿no? Habiendo mencionado con anterioridad las tres ideas del origen del constitucionalismo, tanto el británico, el francés y el estadounidense, ahora podemos hablar de cómo estos han influenciado a lo largo de la historia, ¿no? En la sociedad de diferentes continentes, ¿no? Por ejemplo, en Asia y Europa, se vivía en un estado liberal, el cual el proletariado, viéndose vulnerable ante el poder que estos ostentaban, los burgueses ostentaban sobre ellos, se originaban ya ideas mucho más elaboradas sobre otros tipos de gobierno del Estado, ¿no? En este caso se empezaron a manifestar las primeras ideas marxistas, lo cual ya luego de muchos años propiciaría que se pasara de un Estado liberal ya más a un Estado ya social, el cual el Estado social buscaba intervenir directamente en la economía, en el modelo económico, o sea, con una acción intervencionista, lo cual iba en contra de ideas como las que planteaba Locke y Montesquieu sobre la división de poderes, ya que estos estados sociales, mediante el poder que ellos ejercían mediante el Ejecutivo, buscaban un control mayor sobre los otros poderes para así poder garantizar estos derechos económicos y sociales a la población que le había elegido, tratando de repartir de manera equitativa las riquezas, sin embargo, en el transcurso vulnerando derechos de otras personas, ¿no? Lo cual ya había tergiversado la idea del Estado que originalmente se había logrado con el constitucionalismo, ¿no? Luego ya de muchas guerras, la primera, la segunda guerra mundial, en busca de garantizar el derecho de prestación, muchos diversos países europeos aceptan la Constitución como la mayor ley y la base para que se erija una sociedad mucho más con más futuro y más saludable, ¿no? Esto también no impidió nunca a que se fueran adicionando mayores leyes, ¿no? Que fueran modificando esas leyes de acuerdo al contexto en el que se vivían, ¿no? Leyes ambientales y que fueron implementándose, ¿no? En el transcurso del tiempo. El capítulo C finalmente nos deja con el valor actual del constitucionalismo, ya que como vimos en el capítulo 5, recién la constitución se reconoce en diferentes países europeos luego de la Segunda Guerra Mundial. Por ello podemos evidenciar que el constitucionalismo ha ido cambiando mediante las necesidades de los países a lo largo del tiempo, pasado de estados liberales, sociales, eh, democráticos, ya que estos han ido respondiendo a sus necesidades, ¿no? Por otro lado, podemos ver que la Constitución, muy aparte de modificarse, más bien se han ido adhiriendo más derechos a ellos. Un buen ejemplo de esto puede ser el derecho de votar de las mujeres y cómo se han ido implementando mucho más para demostrar una igualdad más entre el hombre y la mujer y así tener una democracia más sana, ¿no? Esta Carta Magna que sirve como garante de los derechos fundamentales, podemos aseverar por ello que el constitucionalismo eh, puede ir cambiando, ¿no? De acuerdo al tiempo, incluso se puede rebasar la idea del Estado que tenemos ahora, ya que podemos ver que diferentes medios tecnológicos, diferentes medios para pensar, diferentes pensamientos, pueden ir transgiversando incluso la idea del Estado que tenemos ahora y adecuándose ya a una manera mejor en la cual se puede administrar ya estos cambios que está suscitando la humanidad, ¿no? Sin embargo, la Constitución como tal, como garante de los derechos fundamentales,
esta sí va a seguir perdurando a lo largo del tiempo, ya que el propósito de esta es seguir cuidando y velando por el bienestar de todos los seres humanos.